Las campanas de la mezquita catedral de Córdoba marcaban las 5 cuando Isamar terminó de ajustar el último tornillo del reloj de bolsillo frente a ella. Sus dedos hábiles, encallecidos por años de práctica, se movían con precisión quirúrgica sobre el delicado mecanismo centenario. El pequeño taller, bañado por la luz dorada del atardecer andaluz, guardaba cientos de historias en cada reloj que ocupaba sus estantes de madera antigua. «El abuelo estaría orgulloso», murmuró para sí misma, mientras sus suaves pecas bailaban bajo la luz que entraba por la ventana. El suave aroma a azahar de su té, ya frío sobre el banco de trabajo, se mezclaba con el familiar olor a aceite y metal. El momento de contemplación fue interrumpido por el tintineo de la campanilla de la puerta. Rafaela entró como un torbellino de colores y energía, su vestido bohemio ondeando en contraste con la sobriedad del lugar. «Isa, no vas a creer lo que he descubierto». Rafa prácticamente bailó hasta el mostrador, sus ojos verdes brillando con una mezcla de preocupación y excitación. «¿Qué has encontrado esta vez?», preguntó Isamar, girando instintivamente el anillo de su abuelo en su dedo, un hábito que delataba su ansiedad. «Es sobre la deuda del taller», Rafa vaciló, mordiéndose el labio. «He descubierto quién está detrás del cobro». El corazón de Isamar se saltó un latido. La deuda, una supuesta pendencia fiscal del tiempo de su abuelo, había surgido de la nada hace 2 semanas, amenazando con engullir todo lo que más amaba. ¿Quién? La familia Santa Cruz. El nombre cayó como una bomba en el pequeño taller. Los Santa Cruz eran prácticamente realeza en Andalucía, dueños de una de las bodegas más prestigiosas de la región. Isamar sintió que el aire se volvía más denso mientras sus dedos se aferraban al reloj que acababa de reparar. «¿Estás segura?», susurró aunque ya sabía la respuesta. Rafa nunca venía con información a medias. «Completamente, pero hay más». Rafa se acercó, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «El viejo Santa Cruz está en su lecho de muerte, y hay rumores sobre su testamento. Algo relacionado con una cláusula especial sobre el heredero, Leandro». Isamar se levantó de su banco de trabajo, necesitando moverse para procesar la información. Los últimos rayos del sol atravesaban los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de terracota. El tic-tac de docenas de relojes llenaba el silencio, como un coro mecánico que marcaba el paso del tiempo. «No entiendo qué tiene que ver eso con la deuda de mi abuelo», dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello rojizo oscuro. Rafa sonrió, pero no era su habitual sonrisa alegre. Había algo más, algo que hacía que sus ojos brillaran con una mezcla de preocupación y esperanza, porque, querida mía, creo que he encontrado una solución, aunque se detuvo, midiendo sus palabras. «Puede que no te guste». El último rayo de sol se extinguió en el horizonte, sumiendo el taller en una penumbra azulada. En algún lugar, un reloj de péndulo comenzó a dar las 6, su sonido grave resonando entre las paredes centenarias del taller. «¿Qué solución?», preguntó Isamar, aunque una parte de ella ya presentía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. «¿Has oído hablar de los matrimonios de conveniencia?». Rafa soltó la pregunta como quien lanza una piedra a un estanque tranquilo, esperando ver las ondas expandirse. Isamar se quedó inmóvil, mientras el eco de las campanadas se desvanecía en el aire. El tiempo, ese viejo amigo al que había dedicado su vida a entender y reparar, parecía burlarse de ella con cada tic-tac. La bodega Santa Cruz se alzaba majestuosa entre los viñedos de Ronda, sus muros de piedra antigua teñidos por el amanecer. Leandro observaba el horizonte desde su despacho, su silueta recortada contra el ventanal, mientras sostenía una copa de vino tinto que no había probado. El silencio de la mañana solo era interrumpido por el sonido de sus dedos tamborileando sobre el cristal. «Señor Santa Cruz». La voz de su asistente rompió su concentración. «Su abuelo solicita verlo urgentemente». Leandro dejó la copa sobre el escritorio de roble macizo. Las últimas semanas habían sido un torbellino de médicos entrando y saliendo de la mansión familiar, todos con el mismo diagnóstico sombrío. Don Alfonso Santa Cruz, el patriarca que había convertido una modesta bodega en un imperio vinícola, se apagaba lentamente. El pasillo que conducía a la habitación de su abuelo parecía más largo que nunca. Las fotografías familiares en las paredes parecían observarlo. Rostros de Santa Cruz que habían construido este legado generación tras generación. Entre ellas,
El retrato de Elena, su difunta prometida, le recordaba todo lo que había perdido 7 años atrás. «¿Abuelo?», llamó suavemente al entrar en la habitación. Don Alfonso estaba sentado en su sillón junto a la ventana, envuelto en una manta de cachemira. A pesar de su estado, sus ojos mantenían la misma intensidad que había atemorizado a competidores durante décadas. «Siéntate, Leandro. Tenemos que hablar del testamento». El corazón de Leandro se tensó. «Abuelo, no es necesario». «Silencio», cortó don Alfonso. «He dedicado mi vida a construir esto, y no permitiré que se desmorone por tu obstinación a permanecer solo». Leandro se mantuvo en silencio, mientras su abuelo extraía un sobre del cajón de su mesita. «He modificado mi testamento. La bodega será tuya, como siempre ha sido el plan, pero con una condición». Don Alfonso hizo una pausa, estudiando la reacción de su nieto. «Debes casarte antes de que termine el año». «¿Qué?». La palabra escapó de los labios de Leandro como un disparo. «Y no con cualquiera. Tengo una candidata en mente». Don Alfonso sonrió débilmente. «La nieta de Vicente Llorente». El nombre provocó que Leandro se levantara de golpe. «¿El relojero de Córdoba?». «El que...». «El mismo», interrumpió don Alfonso. «Y antes de que empieces con tus prejuicios, hay algo que debes saber sobre esa vieja historia, algo que cambiará tu perspectiva sobre todo». Don Alfonso extrajo otro sobre, este más antiguo y amarillento. «Lee esto cuando estés solo. Entenderás por qué debe ser ella». «Esto es absurdo», protestó Leandro, pasándose una mano por el cabello. «No puedes obligarme a...». «Puedo y lo haré». La voz de don Alfonso recuperó por un momento su antiguo poder. «Si rechazas esta condición, la bodega será vendida y el dinero irá a una fundación. Todo por lo que has trabajado, todo lo que amas, desaparecerá». Leandro se quedó inmóvil, el peso de las palabras de su abuelo cayendo sobre sus hombros como una losa. El silencio en la habitación se volvió denso, solo interrumpido por el tic-tac del antiguo reloj de pared. «¿Por qué ella?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Don Alfonso miró por la ventana, hacia los viñedos que se extendían hasta el horizonte. «Porque algunas deudas no se pagan con dinero, Leandro, se pagan con tiempo». En ese momento, el reloj de pared comenzó a dar las horas, cada campanada resonando como un presagio. Leandro miró el sobre en sus manos, sintiendo que el destino acababa de dar un giro inesperado. «Tienes hasta mañana para decidir», sentenció don Alfonso. «Y Leandro, ella también tendrá que aceptar. No será un simple acuerdo comercial. Tendrá que ser un matrimonio real, con todas sus implicaciones». Leandro salió de la habitación con pasos pesados, el sobre quemando en su bolsillo como una brasa. En el pasillo, el retrato de Elena pareció mirarlo con una mezcla de tristeza y comprensión, como si incluso ella supiera que era hora de dejar ir el pasado. La propuesta de Rafa resonaba en la mente de Isamar mientras caminaba por las estrechas calles de la judería. El sol de mediodía bañaba los muros encalados, creando un laberinto de luz y sombra. Se detuvo frente a la pequeña fuente de la plaza, donde una figura alta y elegante la esperaba. «Señorita Llorente», la voz grave de Leandro Santa Cruz cortó el aire como una navaja. «Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo». Isamar lo observó en silencio. Alto, con un porte aristocrático que contrastaba con el ambiente bohemio de la plaza, Leandro emanaba una frialdad que hacía honor a los rumores sobre él. Sus ojos azules, gélidos como un amanecer de invierno, la estudiaban con una mezcla de curiosidad y reserva. «No tenía muchas opciones, ¿verdad, señor Santa Cruz?», respondió ella, manteniendo la compostura a pesar del torbellino en su interior. Leandro indicó un pequeño café cercano. «Preferiría discutir esto en privado». El café estaba prácticamente vacío. Se sentaron en una mesa apartada, donde las sombras de las enredaderas creaban patrones danzantes sobre el mantel blanco. Una camarera se acercó, pero Leandro la despidió con un gesto. «Iré al grano», comenzó él, sacando un sobre de su chaqueta. «Esta es la documentación sobre la deuda de su abuelo». Isamar tomó los papeles con manos que se esforzaban por no temblar. Una deuda que apareció mágicamente después de 15 años. Las circunstancias son complejas. Leandro eligió cuidadosamente sus palabras. Pero hay una solución que podría beneficiarnos a ambos. El matrimonio. Isamar pronunció la palabra como si fuera una sentencia. «Rafa me lo contó todo». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Leandro. «¿Conoce a Rafaela Muñoz? Es mi mejor amiga.
respondió Isamar, notando cómo él se tensaba ligeramente. ¿Le molesta? Las coincidencias me inquietan, admitió él, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Pero no cambia la situación. Mi abuelo está muriendo, y su última voluntad es bastante específica. Isamar se permitió una sonrisa amarga. ¿Y qué gano yo con esto? Además de salvar el taller, libertad financiera, un nuevo comienzo. Leandro la miró directamente. Y la verdad sobre su familia. El corazón de Isamar dio un vuelco. ¿Qué sabe usted sobre mi familia? Lo suficiente para entender por qué mi abuelo insiste en esta unión. Leandro extrajo otro sobre, este más antiguo. Pero hay condiciones. El matrimonio debe ser real, no una simple transacción. Vivirá en la finca, participará en eventos sociales. Será una Santa Cruz en todos los aspectos. ¿Y qué hay de mi taller? ¿Mi independencia? Podrá mantener su trabajo, pero desde la finca. Adaptaremos un espacio para su taller. Hizo una pausa. Es una oferta generosa, considerando las circunstancias. Isamar sintió que el aire se volvía más denso. A través de la ventana podía ver la torre de la mezquita catedral, el mismo horizonte que su abuelo había contemplado durante décadas desde su taller. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana, respondió él, levantándose. Le advierto algo, señorita Llorente. Si acepta, no hay vuelta atrás. Los Santa Cruz no toleramos el fracaso. Se detuvo antes de marcharse, sus ojos suavizándose por un momento. Su abuelo era un gran hombre, mejor de lo que usted imagina. Isamar permaneció sentada largo rato después de que él se marchara, los dos sobres sobre la mesa como piezas de un rompecabezas que no alcanzaba a comprender. El sol de la tarde proyectaba sombras cada vez más largas y en algún lugar las campanas de la mezquita catedral comenzaron a tocar como si el tiempo mismo le recordara que los segundos seguían corriendo. Sacó el viejo reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo, el último que su abuelo había reparado. Al abrirlo, la inscripción en su interior brilló tenuemente. El tiempo no cura, enseña. Con manos temblorosas, abrió el sobre más antiguo. La primera línea hizo que su corazón se detuviera. Querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que no pude proteger a nuestra hija como prometí. La luna llena iluminaba los tejados de Córdoba cuando Isamar entró corriendo en el apartamento de Rafa, las manos temblorosas sosteniendo la carta. Su amiga la esperaba en pijama, con 2 copas de vino ya servidas, como si hubiera anticipado que esta noche sería diferente. Ya mi madre no murió en un accidente, soltó Isamar apenas cruzó el umbral. Todo lo que creí saber era mentira. Rafa la guió hasta el sofá, mientras Isamar desplegaba la carta con dedos temblorosos. Las palabras escritas décadas atrás cobraban vida en la penumbra de la sala. Isabel se fue para protegerme, continuó Isamar, su voz quebrándose. Había descubierto algo sobre las bodegas Santa Cruz, algo que involucraba a mi padre. El accidente. No fue un accidente. Por eso don Alfonso insiste en el matrimonio. Rafa se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con preocupación. La carta menciona un libro de contabilidad. Isamar pasó las páginas con cuidado. Mi padre lo escondió antes de desaparecer. Don Alfonso cree que está en algún lugar del taller. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del timbre. Ambas se miraron, sorprendidas. Rafa se levantó para abrir, y la figura imponente de Leandro Santa Cruz llenó el marco de la puerta. «Necesitamos hablar», dijo, su mirada fija en Isamar. Luego, notando a Rafa, añadió con un ligero cambio en su voz. «Buenas noches, Rafaela». La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Rafa miró a ambos y, con una discreción poco habitual en ella, murmuró algo sobre preparar café antes de desaparecer en la cocina. «¿Cómo supo dónde encontrarme?», preguntó Isamar poniéndose de pie. «La seguí», admitió Leandro, acercándose. «Vi su reacción al leer la carta. Hay cosas que necesita saber antes de tomar una decisión, como el hecho de que su familia está involucrada en la muerte de mis padres». Leandro se detuvo, sus ojos azules brillando con una emoción que Isamar no pudo descifrar. «Las cosas no son lo que parecen. ¿Su padre? ¿Mi padre qué?». Isamar avanzó hacia él desafiante. «¿Va a decirme que también era un mentiroso? ¿Que merecía lo que le pasó? Su padre era mi padrino». La revelación cayó como un rayo en la habitación. Era el mejor amigo de mi padre, y el único que intentó advertirnos
sobre lo que estaba pasando en las bodegas. Isamar retrocedió como si la hubieran golpeado. En la cocina, el ruido de tazas y cucharas se había detenido, evidenciando que Rafa escuchaba cada palabra. El libro que escondió, continuó Leandro, contiene pruebas de un fraude masivo. Mi abuelo no estaba involucrado, pero otros miembros de la familia sí. Isabel, su madre, lo descubrió mientras trabajaba en la contabilidad de la bodega. ¿Por qué el matrimonio entonces? La voz de Isamar temblaba. ¿Por qué ahora? Leandro se acercó más, hasta que apenas los separaban unos centímetros, porque mi abuelo hizo una promesa a su padre. Juró proteger a su hija y el legado de los Llorente. El matrimonio no es solo una condición del testamento, es una forma de cumplir esa promesa. ¿Y usted? Isamar lo miró directamente. ¿Qué gana usted con esto? Por primera vez, la máscara de frialdad de Leandro pareció agrietarse, la oportunidad de corregir los errores del pasado. Y quizás se detuvo, como si las palabras siguientes le costaran un esfuerzo físico, la posibilidad de honrar la memoria de Elena haciendo lo correcto. En ese momento, Rafa regresó con el café, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando realmente entre ustedes dos? Leandro e Isamar se miraron, conscientes de que estaban al borde de algo que cambiaría sus vidas para siempre. En la distancia, el reloj de la mezquita catedral marcó la medianoche, sus campanadas resonando como un recordatorio de que el tiempo para decidir se agotaba. El amanecer encontró a Isamar en su taller, rodeada de relojes que marcaban diferentes horas, como si el tiempo mismo estuviera tan confundido como ella. Sobre su mesa de trabajo, junto a las herramientas de precisión, descansaba el anillo de compromiso de los Santa Cruz, una joya antigua con un zafiro que parecía contener el mismo azul de los ojos de Leandro. ¿Ya has decidido? La voz de Rafa rompió el silencio. Su amiga apareció con 2 tazas de café, ojos cansados tras una noche sin dormir. ¿Tengo otra opción? Isamar tomó una de las tazas, observando el vapor ascender en espirales. Hay demasiadas vidas en juego, demasiadas verdades enterradas. «Podrías negarte», sugirió Rafa, aunque su tono sugería que ella misma no creía en esa posibilidad. Vender el taller, empezar de nuevo en otra ciudad y dejar que los secretos mueran con don Alfonso. Isamar se levantó, acercándose al viejo reloj de pared que su abuelo tanto amaba. «No puedo. No después de saber que papá murió intentando proteger la verdad». El sonido de pasos en la calle las alertó. Leandro apareció en el umbral, su figura recortada contra la luz matinal. Se había cambiado de ropa, pero las ojeras bajo sus ojos revelaban que tampoco había dormido. «Buenos días», saludó, su mirada deteniéndose brevemente en Rafa antes de fijarse en Isamar. «El notario nos espera». Rafa se levantó, entendiendo la señal. Abrazó a Isamar con fuerza y susurró en su oído: «Recuerda quién eres. No dejes que esta historia te cambie». Una vez solos, el silencio se volvió denso. Leandro recorrió el taller con la mirada, deteniéndose en cada reloj, cada herramienta, como si intentara memorizar cada detalle. «Este lugar», murmuró, «era el favorito de mi padre. Decía que aquí el tiempo tenía otro significado». «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Isamar. «Todas esas veces que viniste a reparar el reloj de tu familia». «Porque cada vez que cruzaba esa puerta, veía el fantasma de todo lo que perdimos». Se acercó a ella, sus pasos resonando en el suelo de madera. «El día que Elena murió, venía a recoger el reloj de compromiso que tu abuelo había restaurado para nosotros». La revelación golpeó a Isamar como una ola. «Por eso nunca regresaste a buscarlo». «Está aquí todavía», confirmó él, su voz apenas un susurro. «En algún lugar entre estos cientos de relojes hay uno que marca la hora exacta en que mi vida se detuvo». Isamar se movió por el taller con la familiaridad de quien conoce cada rincón. De un cajón específico, extrajo una caja de terciopelo desgastada. «Lo encontré hace años. El abuelo nunca quiso deshacerse de él». Leandro tomó la caja con manos temblorosas. Al abrirla, el antiguo reloj de bolsillo brilló tenuemente. «7 años», murmuró. «Y aún funciona». «El abuelo lo daba cuerda cada semana», reveló Isamar. «Decía que mientras un reloj siga marcando las horas, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo». Sus miradas se encontraron, y por primera vez, Isamar vio algo más que hielo en los ojos de Leandro. Vio vulnerabilidad, vio dolor,
vio la posibilidad de sanación. «Si vamos a hacer esto», dijo ella, tomando el anillo de los Santa Cruz, «necesito que entiendas algo. No seré un reemplazo de Elena. No seré una pieza más en el museo de tus recuerdos». Leandro cerró la caja del reloj con cuidado, como quien cierra un capítulo de su vida. «Y yo necesito que entiendas que este matrimonio no es solo por el testamento o por descubrir la verdad, es por honor, por redención. ¿Y por nosotros?». La pregunta flotó en el aire como polvo en un rayo de sol. ¿Hay espacio para algo real entre tanto deber y tanto fantasma? En lugar de responder, Leandro tomó el anillo y, con una delicadeza que contradecía su habitual frialdad, lo deslizó en el dedo de Isamar. El zafiro captó la luz del amanecer, proyectando destellos azules sobre las paredes del taller. «El tiempo lo dirá», respondió finalmente, sus dedos demorándose un segundo más de lo necesario sobre la mano de ella. «Después de todo, estamos rodeados de él». La bodega Santa Cruz se alzaba ante Isamar como un castillo de otro tiempo, sus muros de piedra dorada, brillando bajo el sol de la tarde. Un mes había pasado desde la boda civil, discreta y rápida, que la había convertido en la señora Santa Cruz. La mudanza de su taller había sido más compleja que la ceremonia misma. «Su nuevo espacio de trabajo, señora», anunció Carmen, el ama de llaves, abriendo las puertas de una habitación en el ala oeste de la mansión. La luz entraba a raudales por los ventanales que daban a los viñedos, iluminando un espacio que claramente había sido renovado con esmero. Isamar contuvo la respiración. Las paredes estaban forradas de estanterías de roble, idénticas a las de su antiguo taller. En el centro, una mesa de trabajo nueva pero diseñada al estilo tradicional esperaba sus herramientas. Incluso habían instalado un sistema de iluminación específico para trabajo de precisión. «Fue el señor quien supervisó personalmente la renovación», añadió Carmen, con una sonrisa cómplice. Pasó horas asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Antes de que Isamar pudiera procesar esta información, un golpe en la puerta anunció la llegada de Leandro. «¿Es de tu agrado?», preguntó manteniendo una distancia prudente. «Es perfecto», admitió ella, notando cómo él se relajaba ligeramente ante su aprobación. «Don Alfonso pregunta si cenarás con él esta noche», dijo Leandro, mientras Carmen se retiraba discretamente. Su salud ha mejorado lo suficiente para bajar al comedor. La mención de su abuelo político tensó el ambiente. Durante el mes transcurrido, el anciano había estado demasiado débil para recibir visitas, pero Isamar sospechaba que había más que enfermedad en ese aislamiento. «Por supuesto», respondió, «pero antes, necesito hablar contigo sobre algo que encontré». Isamar se acercó a una de las cajas, aún sin desempacar, y extrajo un libro de contabilidad antiguo. Estaba oculto en el fondo falso de uno de los armarios del taller. Leandro cruzó la habitación en 2 zancadas, tomando el libro con manos tensas. «¿Lo has revisado?» «Solo la primera página», respondió ella, observando cómo él palidecía al abrirlo. «Hay nombres, Leandro, nombres de personas que siguen en la bodega». El sonido de tacones en el pasillo los interrumpió. Una mujer apareció en la puerta, su elegancia tan afilada como su mirada. «Vaya, vaya, la nueva señora Santa Cruz en su torre de marfil, Victoria». La voz de Leandro se volvió gélida. «No recuerdo haberte invitado. ¿Necesito invitación para visitar a mi primo?» Victoria Santa Cruz avanzó por la habitación como una serpiente entre las flores, especialmente cuando me entero de su matrimonio por los chismes del pueblo. Isamar observó el intercambio, notando la tensión en los hombros de Leandro. Victoria era la imagen perfecta de la aristocracia vinícola, elegante, refinada y letal como una copa de vino envenenado. «Tu padre aparece en este libro», dijo Leandro en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Victoria lo escuchara. «¿Quieres explicar por qué?» El rostro de Victoria perdió color por un instante, pero se recuperó con una sonrisa felina. «No sé de qué hablas, querido primo, pero ya que mencionas a mi padre». Sus ojos se clavaron en Isamar. «¿Le has contado a tu esposa sobre la verdadera razón por la que Elena no llegó a la iglesia aquel día?» Leandro dio un paso amenazador hacia su prima, pero Isamar lo detuvo, colocando una mano sobre su brazo. El contacto, poco frecuente entre ellos, pareció sorprenderlos a ambos. «Si tienes algo que decir, Victoria, dilo», desafió Isamar. «Pero recuerda que en esta casa, ahora yo también soy una Santa Cruz». Victoria rió, un sonido sin alegría. «Por ahora, querida, por ahora.
Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Por cierto, les recomiendo que revisen ese libro con cuidado. Los accidentes suelen repetirse en las familias. ¿No es así, Leandro? Cuando Victoria desapareció, el silencio cayó pesado entre ellos. Leandro se había quedado inmóvil, el libro apretado en sus manos como si fuera un salvavidas. ¿Qué quiso decir?, preguntó Isamar suavemente. Esta noche, respondió él, su voz ronca. Ya después de la cena con el abuelo, te contaré todo. Es hora de que sepas la verdad sobre Elena y sobre por qué tu padre realmente murió. La cena con don Alfonso había sido una sinfonía de silencios incómodos y miradas cargadas de significado. Ahora, en la biblioteca de la mansión, Isamar observaba a Leandro servir 2 copas de vino tinto, sus movimientos mecánicos delatando su tensión. Pues el accidente de Elena no fue un accidente, comenzó Leandro, entregándole una copa. Al igual que la muerte de tu padre, fue un mensaje. La biblioteca, con sus estanterías que llegaban hasta el techo y su aroma a libros antiguos y madera noble, parecía encogerse alrededor de ellos. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre los retratos familiares. El día de la boda, continuó él, su voz apenas un susurro. Elena iba camino a la iglesia cuando recibió una llamada. Era sobre unas fotografías que tu padre le había enviado. Isamar se sentó en uno de los sillones de cuero, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué fotografías? Documentos, pruebas de un esquema de lavado de dinero en las bodegas. Leandro se acercó a la chimenea, las llamas reflejándose en sus ojos azules. Tu padre había descubierto que varios miembros de la familia, incluido el padre de Victoria, estaban usando la bodega para operaciones ilegales. ¿Por qué enviarle las pruebas a Elena? Porque ella era contadora, como tu madre. Había notado irregularidades en los libros, pero nadie la tomaba en serio. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Elena decidió ir a buscar los documentos antes de la boda. Dijo que sería su regalo de bodas. La verdad. Isamar se levantó acercándose a él. ¿Y el accidente? Los frenos de su coche fallaron en la carretera de la sierra. Leandro apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El mismo tipo de fallo que sufrió el coche de tu padre 3 meses después. Un silencio pesado cayó sobre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el tic-tac del reloj de pared. Victoria lo sabe, murmuró Isamar. Por eso vino hoy. Victoria es solo la punta del iceberg. Leandro se giró para mirarla, y por primera vez, Isamar vio verdadero miedo en sus ojos. El libro que encontraste es el que Elena iba a buscar aquel día. Tu padre lo escondió en el único lugar donde sabía que estaría seguro, el taller de tu abuelo. De repente, un ruido en el pasillo los alertó. Leandro se movió instintivamente, colocándose entre Isamar y la puerta. Pero solo era Carmen, que apareció con el rostro pálido. Señor, su voz temblaba. Don Alfonso ha sufrido una recaída. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Mientras subían las escaleras hacia la habitación del patriarca, Isamar sintió la mano de Leandro buscar la suya, un gesto inconsciente de búsqueda de apoyo que la sorprendió. Don Alfonso yacía en su cama, su respiración laboriosa. Al verlos entrar, hizo un esfuerzo por incorporarse. ¿El libro?, susurró con dificultad. ¿Lo encontraron? Sí, abuelo, respondió Leandro, acercándose a la cama. Entonces, es hora. Don Alfonso buscó la mano de Isamar. Tu padre era un hombre valiente. Elena también. Ambos murieron protegiendo no solo la verdad, sino a ti. ¿A mí? Isamar sintió que el mundo se detenía. El libro contiene más que números, continuó el anciano. Cada palabra un esfuerzo. En la última página hay una carta. Una confesión sobre tu verdadero linaje. Leandro e Isamar intercambiaron una mirada de asombro. En ese momento, un trueno retumbó en la distancia, y las luces de la mansión parpadearon. Victoria y los otros, don Alfonso apretó la mano de Isamar con sorprendente fuerza. No pueden saber que encontraron el libro, no hasta que lean la carta. Prometan que no harán nada hasta entonces. Lo prometemos, respondió Leandro, su voz firme a pesar de la turbación en sus ojos. Don Alfonso asintió débilmente. Isamar, eres más Santa Cruz de lo que imaginas, y Leandro, una sonrisa cansada cruzó su rostro. A veces, el amor más verdadero es el que nace de las cenizas.
Las luces volvieron a parpadear y esta vez se apagaron por completo. En la oscuridad repentina, Isamar sintió que Leandro la acercaba protectoramente hacia él. Por la ventana, los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación como fotogramas de una película antigua que estaba a punto de revelar su más oscuro secreto. La tormenta azotaba los viñedos cuando Isamar y Leandro entraron en el despacho, iluminados solo por la luz de una lámpara de emergencia. Don Alfonso había caído en un sueño inquieto, vigilado por el médico de la familia, dejándolos solos con el peso de sus palabras y el libro que podría cambiarlo todo. La última página, murmuró Isamar, sus dedos temblorosos recorriendo el borde del antiguo libro de contabilidad. Leandro encendió algunas velas, creando un círculo de luz íntima alrededor del escritorio. Se sentó junto a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Por primera vez desde su matrimonio, la proximidad no parecía forzada. «Juntos», dijo él, cubriendo la mano de Isamar con la suya mientras abría el libro. La carta estaba allí, amarillenta por el tiempo, escrita con una caligrafía elegante que Isamar reconoció inmediatamente. «Es la letra del abuelo», susurró. «Querida Isabella», comenzó a leer en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente ha llegado el momento de la verdad. Tú no eres solo la hija de Vicente Llorente, eres mi hija». Un relámpago iluminó la habitación, reflejándose en las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos de Isamar. «Tu madre, María, trabajaba en las bodegas cuando nos enamoramos. Yo estaba casado, atrapado en un matrimonio arreglado para mantener el linaje Santa Cruz. Cuando María quedó embarazada, mi esposa amenazó con destruirla. Vicente, mi mejor amigo, se ofreció a casarse con ella para protegeros a ambas». Leandro se mantuvo en silencio, su mano aún sobre la de Isamar, ofreciendo un apoyo silencioso mientras ella continuaba leyendo. «El accidente de María no fue accidental. Mi esposa descubrió la verdad años después. Vicente te crió como suya, protegiéndote no solo de la verdad, sino de aquellos que querían mantener pura la línea Santa Cruz. Cuando él descubrió el esquema de lavado de dinero, sabía que era su oportunidad de asegurar tu futuro. Las pruebas en este libro no son solo sobre crímenes financieros, son la evidencia de décadas de manipulación y crueldad en nombre del honor familiar». Un trueno sacudió las ventanas. Isamar se detuvo, su voz quebrándose. Leandro tomó la carta, continuando la lectura. Elena lo descubrió todo. Por eso murió, por eso Vicente tuvo que esconder el libro. No solo estaba protegiendo la verdad sobre los crímenes, estaba protegiendo tu derecho legítimo a la bodega. Tú, Isabela, eres mi primogénita, la verdadera heredera de Santa Cruz. Por eso el matrimonio, susurró Isamar, las piezas encajando finalmente. Don Alfonso quería asegurar mi lugar en la familia sin revelar el escándalo. Y por eso Victoria está tan desesperada, añadió Leandro, su rostro ensombreciéndose. Si esto se hace público, ella y su padre pierden todo. Un ruido en el pasillo los alertó. Leandro apagó rápidamente la lámpara de emergencia, sumiendo la habitación en la oscuridad apenas rota por las velas. Abrazó a Isamar, ocultándola en las sombras detrás de una estantería. Pasos, una puerta abriéndose, el haz de una linterna recorriendo el despacho. «Hay alguien aquí». La voz de Victoria sonaba falsamente casual. El corazón de Isamar latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Leandro la mantenía cerca, su respiración controlada rozando su mejilla. En la intimidad forzada de su escondite, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato, sino cómplices en una verdad que podría costarles la vida. Victoria recorrió la habitación, sus tacones resonando sobre el parquet. Se detuvo frente al escritorio, donde el libro ya no estaba. Leandro lo había deslizado silenciosamente bajo su chaqueta durante los segundos de oscuridad. «Sé que están aquí», canturreó Victoria, «y sé lo que buscan, pero algunos secretos deberían permanecer enterrados, como Elena, como Vicente». Cuando finalmente se marchó, Isamar y Leandro permanecieron inmóviles en la oscuridad, sus cuerpos entrelazados, sus corazones latiendo al unísono. La verdad los había unido más que cualquier ceremonia de matrimonio. «Ya no permitiré que te hagan daño», susurró Leandro, su voz ronca por la emoción contenida.
Lo prometo por Elena, por tu padre, por nosotros. Isamar levantó la mirada, encontrándose con sus ojos en la penumbra. Por primera vez, vio en ellos no el hielo del dolor, sino el fuego de la determinación. Y algo más, algo que ninguno de los dos esperaba encontrar en este matrimonio de conveniencia, el brillo inconfundible del amor naciente. El amanecer encontró a la bodega Santa Cruz en un estado de aparente calma. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y el aroma a tierra mojada. Isamar observaba los viñedos desde su taller, sus manos ocupadas en reparar el antiguo reloj de bolsillo de Elena, mientras su mente repasaba los eventos de la noche anterior. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Rafa, con el rostro descompuesto. Victoria ha convocado una reunión de emergencia del Consejo Familiar, anunció sin preámbulos. Y tiene el otro libro de contabilidad. ¿Qué otro libro? Isamar dejó caer el destornillador. El verdadero, respondió Rafa, cerrando la puerta tras ella. El que usaban para ocultar el lavado de dinero. Lo encontré en los archivos antiguos de la bodega, pero antes de que pudiera tomarlo, un ruido de pasos apresurados las interrumpió. Leandro entró, su habitual compostura alterada por la urgencia. El abuelo está peor, anunció, su mirada encontrando la de Isamar con una intensidad que hizo que Rafa desviara la vista. Los médicos dicen que no pasará de hoy. Victoria lo sabía, murmuró Isamar, las piezas encajando. Por eso eligió este momento. La reunión es en 1 hora, continuó Leandro, acercándose a Isamar. Planean votar tu expulsión de la familia y la anulación de nuestro matrimonio. Rafa los observaba, su expresión tornándose seria. Hay algo más que deben saber. Sobre Elena, ella descubrió algo el día de su muerte que va más allá del lavado de dinero. Leandro se tensó visiblemente. ¿Qué? Encontré esto en los archivos. Rafa extrajo un sobre arrugado de su bolso. Es una carta de Elena, fechada el día de su muerte. La escribió para ti, Leandro. El tiempo pareció detenerse. Isamar observó cómo las manos de Leandro temblaban al tomar el sobre, cómo su respiración se volvía irregular. Sin pensar, se acercó a él, apoyando suavemente su mano en su espalda. Léela, susurró. Estoy aquí. Leandro abrió el sobre con cuidado reverencial. La voz le temblaba al comenzar a leer. Querido Leandro, si estás leyendo esto, significa que no llegué a nuestra boda. No es coincidencia. He descubierto algo terrible. El accidente que mató a María, la madre de Isamar, no fue ordenado por tu tía. Fue obra del padre de Victoria. Y hay más. Planean hacer lo mismo con Isamar cuando cumpla la edad suficiente para reclamar su herencia. No puedo permitirlo. Por eso tomé los documentos. Por eso no llegaré a la iglesia. Porque el amor verdadero no es solo sobre nosotros. Es sobre hacer lo correcto. Perdóname, mi amor. Y cuando encuentres a Isamar, protégela. No solo por ser quien es, sino porque ella, como yo, tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Con amor eterno, Elena. El silencio que siguió fue roto por el sonido del reloj dando las 11. Leandro levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Isamar con una mezcla de dolor y determinación. Elena no murió yendo a buscar documentos, dijo con voz ronca. Murió intentando salvarte. Antes de que Isamar pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Victoria estaba allí, flanqueada por 2 hombres del consejo. ¡Qué conmovedor! Su voz goteaba sarcasmo. La bastarda y el viudo, unidos por el destino. Lástima que la historia termine aquí. Te equivocas. La voz de Isamar sonó firme mientras se acercaba al escritorio. La historia apenas comienza. Con un movimiento fluido, abrió el reloj de Elena que había estado reparando. Del interior cayó una pequeña memoria USB. Elena era brillante, continuó Isamar, sus ojos fijos en Victoria. Sabía que nadie buscaría en el regalo de bodas que nunca entregó. Cada número, cada transacción, cada crimen, todo está aquí. El rostro de Victoria perdió todo color. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a acercarse a la bodega. La policía ya tiene una copia, añadió Rafa, sonriendo. Cortesía de mis contactos en el periódico local. Leandro dio un paso adelante, colocándose junto a Isamar. Se acabó, Victoria. El legado Santa Cruz volverá a ser lo que era. Una familia basada en el honor verdadero. Y el amor, añadió Isamar, entrelazando sus dedos con los de Leandro. Porque al final, eso es lo único que importa.
Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Victoria retrocedió, su máscara de seguridad desmoronándose. En ese momento, Carmen apareció en la puerta, sin aliento. Don Alfonso jadeó. Está preguntando por ustedes. Dice que tiene una última confesión que hacer. El atardecer teñía de oro los viñedos cuando don Alfonso Santa Cruz exhaló su último aliento. En sus momentos finales, con Isamar y Leandro a cada lado de su cama, había revelado la última pieza del rompecabezas, la verdadera razón por la que había esperado tanto para reconocer a su hija. Tu madre, había susurrado a Isamar, me hizo prometerle que te mantendría alejada de todo esto hasta que encontraras tu propio camino. Deja que sea relojera, me dijo, deja que aprenda a medir el tiempo por sí misma. Un mes después de aquella tarde, la bodega Santa Cruz vibraba con una energía renovada. Victoria y sus cómplices enfrentaban cargos por lavado de dinero y complicidad en múltiples homicidios. El consejo familiar había sido disuelto y reconstituido, con Isamar y Leandro compartiendo la dirección de la empresa. En el antiguo taller de la mansión, ahora convertido en un espacio que mezclaba la tradición relojera con la vinícola, Isamar terminaba de ajustar un mecanismo especial. El reloj de Elena, completamente restaurado, descansaba sobre su mesa de trabajo junto al libro de contabilidad que había cambiado todo. ¿Lista? La voz de Leandro la sobresaltó. Se había acostumbrado a su manera silenciosa de aparecer, a la forma en que su presencia llenaba la habitación. Casi, respondió girando el último tornillo. ¿Y los invitados? Esperando en la bodega. Rafa está entreteniendo a todos con la historia de cómo descubrió la carta de Elena. Una sonrisa suavizó sus facciones, aunque sospecho que está omitiendo ciertos detalles sobre su propia historia con la familia. Isamar asintió, pensando en cómo su mejor amiga había resultado ser una pieza fundamental en todo el rompecabezas. Rafa, quien años atrás había trabajado brevemente en la bodega, enamorándose en secreto de Leandro, solo para convertirse en la guardiana silenciosa de verdades que ayudarían a unirlos. Es hora, dijo Leandro, ofreciéndole su mano. Juntos, bajaron a las cavas históricas de la bodega. El espacio había sido transformado para la ocasión. Velas iluminaban los antiguos túneles, y en el centro, una mesa antigua sostenía el reloj de Elena y una botella especial de vino. Los invitados se reunieron alrededor, los trabajadores más antiguos de la bodega, algunos miembros leales de la familia, y Rafa, quien sostenía una pequeña caja de madera con el escudo Santa Cruz. Hace exactamente un año, comenzó Leandro, su voz resonando en la cabe. Dos familias se unieron por necesidad. Hoy nos reunimos por amor. Isamar avanzó, sosteniendo el reloj restaurado. Este reloj perteneció a una mujer valiente que dio su vida por la verdad. Hoy marca el inicio de una nueva era para la bodega Santa Cruz. Con delicadeza, colocó el reloj sobre un soporte especial que había diseñado. Al activar el mecanismo, las manecillas comenzaron a moverse, y con cada tic, una serie de pequeñas campanas comenzaron a sonar, creando una melodía que se entrelazaba con el sonido de copas siendo llenadas. Por Elena, dijo Leandro, levantando su copa. Por Vicente, por María y por todos los que sacrificaron todo por la verdad. Y por nosotros, añadió Isamar, sus ojos encontrando los de su esposo. Por el tiempo que nos queda juntos. Rafa se adelantó entonces, abriendo la caja que sostenía. En su interior descansaban dos anillos nuevos, forjados con el oro del antiguo reloj del abuelo Vicente. Los relojes no solo miden el tiempo, dijo Isamar mientras Leandro deslizaba uno de los anillos en su dedo. Nos recuerdan que cada momento es precioso, cada segundo una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Y el amor?, completó Leandro, mientras ella colocaba el otro anillo en su mano. Como el mejor vino, solo mejora con el tiempo. El reloj de Elena continuaba su melodía, sus notas mezclándose con el aroma del vino y el eco de risas y conversaciones. En un rincón, Rafa alzó su copa con una sonrisa conocedora, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado y la bodega dormía bajo un manto de estrellas, Isamar y Leandro permanecían en el taller. Ella ajustaba un pequeño reloj de bolsillo, un regalo especial que había estado preparando. Para que siempre encuentres el camino a casa, susurró entregándoselo. Leandro lo abrió, encontrando en su interior una inscripción
El tiempo sana cuando el amor guía. Ya estoy en casa, respondió él, atrayéndola hacia sí. Siempre que estés aquí. Y mientras se besaban, el reloj de Elena continuaba su dulce melodía, marcando el inicio de un tiempo nuevo, un tiempo donde el amor y la verdad finalmente habían encontrado su lugar entre los viñedos de los Santa Cruz. Epílogo. Las manecillas del destino, un año después. El sol de primavera bañaba los viñedos de la bodega Santa Cruz, donde las vides jóvenes se entremezclaban con las centenarias, tal como el pasado y el presente se habían fundido en una nueva historia. En el corazón de la propiedad, el antiguo taller de relojería se había convertido en un espacio único, una fusión perfecta entre la precisión del tiempo y el arte del vino. Isamar ajustaba la vitrina donde ahora descansaba el reloj de Elena, convertido en el centro de una exposición que contaba la historia de la familia. A su lado, una placa rezaba, en memoria de aquellos que dieron su tiempo por la verdad. El tintineo suave de su melodía se había convertido en el latido del corazón de la bodega. «Los primeros visitantes están llegando», anunció Rafa, entrando con su característico torbellino de energía. Su embarazo de 6 meses no había disminuido su vitalidad, y el anillo de compromiso en su mano brillaba tanto como su sonrisa. Su romance con un joven enólogo de la bodega había sido una de las sorpresas más dulces del año. El Museo del Tiempo y el Vino, como lo llamaban ahora, era solo una parte de la transformación. Bajo la dirección conjunta de Isamar y Leandro, la bodega Santa Cruz se había reinventado. Los antiguos túneles donde una vez se ocultaron secretos oscuros, ahora albergaban catas especiales, donde cada vino se maridaba con una historia del pasado. Victoria, desde su celda, había confesado finalmente todos los detalles del esquema de lavado de dinero, proporcionando evidencia que había ayudado a limpiar completamente el nombre de la bodega. Su padre, enfrentando una sentencia más larga, había encontrado en la soledad de la prisión el tiempo para escribir una carta de disculpa a la familia. En el renovado despacho principal, Leandro contemplaba una fotografía reciente. Él e Isamar en los viñedos, ella con un reloj de bolsillo en la mano, él sosteniendo una copa de vino. Junto a esta imagen, el retrato de Elena sonreía serenamente, su memoria ahora una bendición en lugar de una herida. Pensando en el tiempo, la voz de Isamar lo sacó de sus reflexiones. Se acercó a él, su vientre de 4 meses apenas visible bajo su vestido vintage. Pensando en los ciclos, respondió, atrayéndola hacia sí. Las vides, las estaciones, la vida. Un grupo de risas infantiles interrumpió el momento. Los niños del pueblo, parte del nuevo programa educativo de la bodega, llegaban para su clase semanal de relojería básica. Isamar había insistido en que la bodega debía ser más que un negocio, debía ser un legado vivo para la comunidad. ¿Les contarás la historia del reloj de Elena?, preguntó Leandro, sabiendo la respuesta. «Les contaré nuestra historia», sonrió ella, «la de 2 familias, 2 oficios y cómo el tiempo puede ser el mejor aliado del amor». En el taller, el reloj de Elena comenzó su melodía diaria, sus notas mezclándose con el aroma del vino añejo y las risas de los niños. Rafa, organizando las herramientas para la clase, canturreaba una antigua copla flamenca sobre el amor y el tiempo, y en el corazón de la bodega Santa Cruz, donde los secretos del pasado habían dado paso a las promesas del futuro, el tiempo seguía su curso, marcando no solo las horas, sino los latidos de una historia que apenas comenzaba. Porque, como Isamar solía decir mientras enseñaba a los niños el arte de la relojería, el tiempo no solo cura o enseña, el tiempo, cuando se mide con amor, crea nuevos comienzos, y en los viñedos, donde las vides nuevas crecían fuertes junto a las antiguas, el futuro se desplegaba como una promesa, tan seguro como el tic-tac de un reloj bien cuidado, tan dulce como el mejor vino de la bodega Santa Cruz. Faitn, si tuvieras que elegir entre mantener un secreto familiar que protege una mentira o revelar una verdad que podría destruir todo lo que conoces, ¿qué camino elegirías? Como Isamar, ¿tendrías el valor de enfrentar las consecuencias de exponer la verdad, sabiendo que esto podría cambiar para siempre no solo tu vida, sino el destino de toda una familia? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció
y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.